Buenas tardes. El vídeo de la sexta sesión trata de la evaluación de la unidad didáctica, evaluación de la práctica docente, de bibliografía o fuentes usadas y la conclusión y opinión personal de la unidad didáctica al final de la defensa. Por lo tanto, estos apartados, aunque no son del todo importantes, hay que prepararlos bien porque son el cierre de la unidad didáctica. Y aquí tenéis el calendario planificado, que aunque este vídeo está hecho desde casa, ya había otra sesión presencial grabada de esta sesión sexta. Se cumplen más o menos los plazos de mitad de octubre tener acabada la unidad didáctica. En la evaluación de la unidad didáctica tenemos que tener en cuenta la legislación autonómica, la de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, la comunidad que sea, que es una concreción de la estatal y por lo tanto es la que debemos tener en cuenta y es la que figura en los decretos autonómicos. En el caso de las autonomías que todavía no tienen decreto autonómico, LONLOE, hay que fijarse en los borradores y las instrucciones o resoluciones que pueda haber de inicio de curso. En el caso de la Comunidad Valenciana hay que fijarse en el decreto 107 y en el decreto 108 de 2012 de currículum y la resolución de 12 de julio de 2022 con las instrucciones del curso 22-23. Casi todas las comunidades autónomas tienen instrucciones o resoluciones de inicio de curso. Eso es importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando hay cambios legislativos, ya que las instrucciones de inicio de curso, cuando ha habido un cambio legislativo, aclaran muchísimo acerca de cómo hay que realizar algunas cosas. Es muy importante decir que tanto en niveles pares como impares la evaluación es LONLOE. Debemos buscar en la legislación autonómica los aspectos que hablan de la evaluación objetiva o el derecho a una evaluación objetiva. Concretamente en la Comunidad Valenciana es el artículo 37 del decreto 107 y del decreto 108 de 2022, en el que se habla de que el alumnado tiene derecho a una evaluación lo más objetiva posible. Esto aparece en todas las comunidades autónomas y con una simple búsqueda dentro del PDF del decreto autonómico lo encontraréis. También hará referencia en algún artículo la información a las familias. En concreto en la Comunidad Valenciana es el artículo 38 del decreto 107 y del 108 de 2022. Entonces lo importante es saber qué mecanismos vamos a utilizar para informar de la evaluación de la materia y de las notas a la familia y al propio alumnado. Es importante cumplir la protección de datos, es decir, utilizar las plataformas que cada una de las comunidades nos da para poder comunicarnos con las familias y con el alumnado. Concretamente, en la Comunidad Valenciana es a través de Ítaca, de la aplicación Ítaca, la web familia. Para el profesorado es Ítaca, para las familias es web familia de Ítaca. Y a través de eso es como hay que informar a las familias de la evaluación de la materia. Esto es importante porque la Comunidad Valenciana garantiza que utilizando esa aplicación se cumple todo lo referente a la protección de datos. Si utilizamos otro mecanismo, entonces lo haríamos bajo nuestra cuenta y riesgo. Obviamente se puede hacer llamadas telefónicas o puede haber citas personales, pero si es a través de Internet debe ser a través de las aplicaciones que diga cada comunidad autónoma. En el caso de informar a los alumnos, se puede hacer presencialmente al alumnado o también se pueden hacer algún tipo de autoevaluación o calificación a través de la plataforma Aules. Cada comunidad autónoma tiene sus propias plataformas y aplicaciones. Hay algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta y es cómo es la evaluación y calificación de la unidad didáctica, cómo se integra en la evaluación y calificación del resto del curso, que esto hay que hacerlo un poco más ampliamente porque no hay defensa de la programación. ¿Y qué hacemos para recuperar los contenidos o saberes básicos de la unidad didáctica si no se superan? ¿Y cómo es la evaluación y calificación de la unidad didáctica? Debemos utilizar diferentes instrumentos de evaluación para que la evaluación sea diversa y adaptada también a las características del grupo y del alumnado.
Recordamos que cada instrumento de evaluación debe ir acompañado siempre de la rúbrica correspondiente, donde aparecerán los correspondientes criterios de evaluación y dentro de la rúbrica aparecerán los indicadores de logro. Posibles instrumentos de evaluación. Hay que recordar que el referente de evaluación es el criterio de evaluación únicamente, sin estándares, ya es el criterio únicamente. Entonces lo que estamos evaluando son los criterios de evaluación que se evalúan en cada uno de los instrumentos de evaluación. Eso es muy importante. No evaluamos el cuaderno, sino los criterios de evaluación que evalúan el instrumento de evaluación del cuaderno. ¿Qué diferentes instrumentos de evaluación podemos hacer? Bueno, podemos hacer pruebas escritas o exámenes con rúbrica. También puede ser el examen puede llevar la rúbrica aparte o la rúbrica incorporada. Esto, bueno, es material auxiliar que podemos emplearlo durante la exposición de la unidad didáctica y también os aconsejamos que vaya dentro de la unidad didáctica ampliada para enseñársela al tribunal en la exposición como material auxiliar y de apoyo. Como he dicho anteriormente, en la rúbrica deben aparecer los indicadores de logro, que se relacionarán con los criterios de evaluación asociados a cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la puntuación y ponderación según el grado de consecución de los diferentes problemas, proyectos, prácticas, talleres, actividades. El cuaderno de trabajo, libreta, portfolio, también es otra de las rúbricas que podéis incluir en la unidad didáctica. Es muy aconsejable y bueno, es importante que esta rúbrica la podéis utilizar tanto en la unidad didáctica ampliada como material auxiliar o de apoyo de la exposición de la unidad didáctica. También es importante decir la ponderación que se va a dar y el grado de consecución que pueda haber en función de los diferentes ítems, en función de los diferentes indicadores de logro que vayan dentro de la rúbrica. También es muy importante que justifiquéis por qué evaluáis un criterio de evaluación o dos o tres, los que sean, a través del cuaderno de trabajo, ya que habrá alguna persona del tribunal que no esté de acuerdo, ya que no todo el mundo ve bien que se evalúe el cuaderno, especialmente en niveles altos. La justificación es que tanto la enseñanza secundaria obligatoria, que lleva a estudiar bachillerato o ciclos formativos de grado medio, como el bachillerato, que lleva a estudiar ciclos formativos de grado superior, o la universidad, requieren de elaborar, organizar el material de trabajo. Bien sea para ir a un ciclo formativo, donde seguramente tendrán diferentes cuadernos de trabajo en función de las familias profesionales que estudien, o bien también para diferentes estudios universitarios. Todos sabemos perfectamente que cuando hay prácticas de laboratorio o de informática es muy necesario tener un material de trabajo, un material de laboratorio, un material de prácticas, un material de taller, en el cual vamos apuntando las sesiones o vamos apuntando las prácticas, y hay que ser muy organizado, muy organizada para tenerlo bien y poder superar esas prácticas de laboratorio. Eso sería una justificación de por qué el cuaderno de trabajo, por ejemplo, en un nivel de bachillerato. También se puede hacer rúbricas del trabajo en casa, pero siempre recordar que son tareas para fomentar el hábito de estudio, tareas voluntarias, etc. No utilicéis el término deberes, ya que está mal visto y bueno, pues tampoco aparece en la legislación. Por lo tanto, tareas para fomentar el hábito de estudio. Siempre hay que usar los términos que todo el mundo vaya a estar de acuerdo. La persona que manda deberes va a estar de acuerdo con tareas para fomentar el hábito de estudio, y quien no manda deberes va a estar también de acuerdo con esos términos. Por tanto, hay que usar los términos adecuados para que todas las personas del tribunal estén de acuerdo con lo que estamos exponiendo. También hay que evaluar el trabajo y las actitudes en clase. Otro término que hay que evitar es el comportamiento, ya que evaluar el comportamiento seguramente habrá alguien del tribunal que no esté de acuerdo. Por tanto, evaluamos las actitudes en clase.
La puntualidad, traer el material, el trabajo en el aula, la atención, la participación, salir a la pizarra y, por supuesto, el comportamiento, aunque esa palabra es mejor no utilizarla. Para estos instrumentos de evaluación se puede emplear una rúbrica que, muy importante, tanto la del cuaderno que he dicho antes como la de actitudes pueden tener como una mini rúbrica adaptada al lenguaje del alumnado. Es decir, por ejemplo, en niveles bajos como primero de la ESO, segundo de la ESO, podríamos tener unas mini rúbricas con un lenguaje adaptado, y eso se lo podríamos enseñar al tribunal para que el alumnado pueda hacer una autoevaluación de lo que está entregando o de su actitud en clase, del trabajo y actitudes en clase. Eso sería muy útil para mejorar su comportamiento. Por supuesto, no hagáis nada diferente de lo que estáis haciendo habitualmente. Normalmente calificáis con positivos, negativos. Entonces se trata de buscar una rúbrica que de alguna manera sube y baje las notas de los diferentes indicadores de logro para llegar a hacer una calificación final de ese trabajo y actitudes de clase. Todo esto son ideas de las muchas cosas que se pueden hacer y se pueden evaluar a través de diferentes criterios de evaluación. También se trata de encontrar los criterios de evaluación que más se adapten a esto. Trabajos monográficos, cooperativos, colaborativos también puede tener su rúbrica que evalúe los diferentes criterios de evaluación que se vean más involucrados en este instrumento de evaluación. Sería interesante que el tribunal viera todas estas rúbricas. En caso de que no nos la cojan, que no sabemos, porque después del COVID no sabemos lo que van a hacer, lo que digo siempre, plastificado y en el atril para que el tribunal lo pueda ver durante un tiempo. También podemos evaluar exposiciones orales con rúbrica y hacer una autoevaluación, una coevaluación entre el alumnado. Importante, si vamos a hacer autoevaluación y coevaluación, sería muy interesante, especialmente en niveles bajos, tener unas rúbricas, unas mini rúbricas que permitieran entender con el lenguaje del alumnado de esos niveles. Al final, todo se puede evaluar. Si vamos a ir al laboratorio, si vamos a ir a los talleres, eso se evaluará y tendrá también su rúbrica correspondiente. También podemos tener una rúbrica de la lectura. De la lectura puede ser de libros, de artículos científicos, de ensayos, de artículos periodísticos, tanto de lecturas voluntarias como de lecturas obligatorias. Como he dicho anteriormente, por supuesto que se pueden valorar las actitudes. Buscaremos los criterios de evaluación que mejor se adapten desde nuestro punto de vista a evaluar esas actitudes y buscaremos la manera de redactar unos indicadores de logro que nos permitan evaluar diferentes ítems que evaluarán esas actitudes y ese trabajo en el aula. A modo de ejemplo, pues pueden ser aspectos, ítems que hablen de el interés, la participación, traer el material, puntualidad, asistencia, comportamiento adecuado. Importante, se trata de objetivar al máximo, que es lo que nos dice la legislación. Eso al final puede ser un argumento en caso de que nos pregunten ¿por qué lo hace de este modo? Pues muy sencillo, porque debemos objetivar al máximo la evaluación de todos los aspectos que ocurran en el aula. Todo lo que se haga en el aula debe ser evaluado. Y lo mismo pasa con el trabajo en casa y en clase. Me gustaría, cuando ya tengáis las unidades hechas, revisar concretamente estos aspectos. Y dependiendo de las diferentes asignaturas, de los diferentes contextos educativos, esto es todo muy relativo, y también dependiendo mucho de cada departamento didáctico, si nos deja unos intervalos de ponderación o no nos los deja, estos podrían ser unos intervalos desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato para evaluar los criterios de evaluación a través de las pruebas escritas y los criterios de evaluación a través de otros instrumentos de evaluación. Como podéis ver, vamos las pruebas escritas de menos a más, pero esto es orientativo. Cada persona tiene que poner sus propias ponderaciones y también, si estáis haciendo un contexto concreto de un instituto concreto, no os vayáis demasiado respecto de las decisiones que se han tomado en vuestro departamento didáctico.
Hay que ser prácticos y debe ser fácil de realizar y de explicar la evaluación. Por tanto, no pongáis unos porcentajes que os salgan de dividir entre 3, dividir entre 4, entre 7 y cosas así, sino buscar unos porcentajes que se ajusten bien y que sean fáciles de calcular y, por otro lado, fáciles de explicar al tribunal en la exposición y, además de eso, fáciles de entender por el alumnado y por las familias. Todo eso es importante que esté incluido en esos porcentajes de ponderación de cada uno de los criterios de evaluación que se evalúan a través de los diferentes instrumentos de evaluación. Pensad que en la calificación de la unidad didáctica, en la nota que se va a poner de cada uno de los aspectos que vais a evaluar, de cada uno de los criterios de evaluación a través de los diferentes instrumentos, hay que explicar claramente qué criterios de calificación se están haciendo de esos criterios de evaluación, cómo se califican y justificar por qué se hace. Y si es posible, evitad meteros en problemas. Es decir, todo aquello que pueda ser conflictivo debéis intentar evitarlo o suavizarlo en la medida de lo posible. Porque el tribunal seguramente, si hay debate, os va a preguntar, si hay preguntas, os va a preguntar acerca de la evaluación de la unidad didáctica, seguro. Es algo que preguntan siempre. ¿Alguna vez? No, siempre, siempre, siempre preguntan por la evaluación de la unidad didáctica. En resumen, tened claro que hay que adaptarse a los niveles, justificar adecuadamente las calificaciones y, muy importante, yo no pondría nota mínima para hacer media, ya que eso puede ser una fuente de muchos problemas. Simplemente justificad los porcentajes y haced media. Si no sale bien en alguno de los supuestos que estéis planteando de alumnado que a lo mejor saca buenas notas en los exámenes pero no trabaja y tal, pues tendréis que alterar un poquito esos porcentajes para llegar a un acuerdo con vosotros mismos y vosotras mismas de lo que estáis justificando. Pero yo no pondría límites al hacer media. Eso es muy importante porque puede ser causa de problemas. Seguramente si alguien del tribunal ha sido jefe o jefa de departamento o jefe de estudios, jefa de estudios, puede haberse encontrado con alguna situación en la que la inspección no estaba de acuerdo con que hubiera algún caso en el que la media saliera aprobada y, sin embargo, por poner una nota límite para hacer media, ese alumno o esa alumna estuviera suspensa. Y eso genera muchos problemas en los centros educativos. Os aconsejo crearos vuestra propia Excel. Es algo mucho más personal. Es algo mucho más individual, mucho más diferenciado, que al fin y al cabo es lo que nosotros y nosotras queremos, ¿no? Cuando vamos a exponer la unidad didáctica queremos diferenciarnos del resto. Entonces, el hacer Excel o hoja de cálculo en general tiene unas ventajas, y unas ventajas es la personalización de esa hoja de cálculo. Por otro lado, tampoco debéis utilizar diferentes software como Idoceo, Aditio, Classroom, etcétera, porque puede dar problemas con la ley de protección de datos. Ya sé que si los datos no se vuelcan a la nube, si van cifrados, etcétera, 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 pues se puede garantizar la protección de datos, pero yo evitaría emplear esas aplicaciones. Además que obviamente hacer Excel y adaptar la Excel o la hoja de cálculo a vuestra manera de evaluar tiene un valor extra en lo que se refiere a la personalización de vuestra unidad didáctica. Y hay que decir, aunque sea con frases muy escuetas, aquello que se decía antes en la programación didáctica, me estoy refiriendo a las unidades que sean unidades de oposición no eliminatoria. Hay que hablar de que la evaluación es continua, formativa e integradora, está en la ley. Que la evaluación es lo más objetiva posible dentro de la ley y que las familias estarán informadas. ¿Y cómo lo estarán? Debemos decir la manera que vamos a hacer y la periodicidad de esa evaluación. Y el alumnado lo mismo. Todo esto está en la legislación. En resumen de todo lo que hemos estado diciendo, hay diferentes instrumentos de evaluación de la unidad didáctica que garantizan precisamente eso, que la evaluación sea diversa, variada, diferenciada. Cada
instrumento de evaluación tiene una ponderación de esos criterios de evaluación que se están evaluando. Recordad que el referente de evaluación es el criterio de evaluación, que a su vez deben calificarse a través de los criterios de calificación, y la rúbrica de cada uno de los criterios de evaluación evaluados a través de los instrumentos tiene los indicadores de logro, que lo que permiten es saber el grado de consecución de las competencias específicas o competencias clave para cursos pares. Bueno, es algo complicado, pero cuando empecemos a ver las exposiciones ya veréis cómo vais quedándoos con las frases. Al final es sencillo. El criterio de evaluación es el referente de evaluación y por lo tanto es lo más importante y es lo que se evalúa. El criterio de calificación es el que dice la ponderación, la nota al final que va a tener ese criterio de evaluación. El criterio de evaluación es el que evalúa el grado de adquisición de las competencias, sean específicas o sean claves según los cursos pares o impares, y eso se hace a través de unos instrumentos de evaluación. Y recordad que una imagen vale más que 1000 palabras y bueno, si además estamos en unidades didácticas de asignaturas de ciencias, pues más aún. Obviamente todo lo que sea representado con diagramas de barras, diagramas de sectores, pues aporta muchísima información visual que el tribunal puede verla si no nos permiten entregarla a través de los atriles, material plastificado y demás. Yo os aconsejaría que llenaseis de gráficas la parte de evaluación de la unidad didáctica, diagramas de sectores, diagramas de barras, lo que consideréis oportuno. Y como he dicho anteriormente, se puede fomentar la autoevaluación y la coevaluación a través de unas rúbricas adaptadas a el lenguaje utilizado por el alumnado. Entonces eso, al mostrárselo al tribunal, aporta muchísimo. Es decir, esta es la rúbrica mía con la que como docente voy a evaluar, pero esta es la rúbrica que facilito al alumnado con un lenguaje adaptado para que puedan hacer la autoevaluación o la coevaluación de cada uno de los diferentes criterios de evaluación que se evalúan a través de los instrumentos de evaluación. Bueno, ¿y cómo integramos esta evaluación en el resto del curso? Evidentemente esto en las oposiciones eliminatorias no hay ningún problema porque se dice en la defensa de la programación didáctica, pero en las oposiciones no eliminatorias donde no hay defensa de programación didáctica, en la exposición hay que decir algo de cómo integramos la evaluación de esta unidad didáctica que estoy exponiendo dentro de todo el curso y también cómo voy a recuperar la unidad didáctica dentro de todo el curso. También puede darse la circunstancia de que el tribunal pregunte en la ronda de preguntas, en el debate, ya veremos lo que se establece, acerca de la evaluación de todo el curso, y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, ese documento de cómo se evalúa a lo largo de todo el curso debe ir en la unidad didáctica ampliada. Y bueno, pues simplemente todo aquello que facilite la explicación, porque no podemos explicar todo en media hora, se puede incluir como material auxiliar que facilitaremos al tribunal para que pueda ver esa evaluación a lo largo de todo el curso. Sería adelantarnos a la pregunta del tribunal teniendo el material para que puedan verlo. Y lo dicho, estas tablas son ejemplos de cómo se podría evaluar todo el curso a través de tablas que se facilitarían al tribunal y con unos cálculos de medias a lo largo de todo el curso. Adaptarlas a vuestra manera de trabajar. Se trata de acercarse lo máximo posible en vuestra propuesta, en la exposición de la unidad didáctica y esta explicación de todo el curso a lo que realmente hacéis en el aula. Y por supuesto, personalizarlo al máximo. Por supuesto, tenéis que tenerlo todo clarísimo. Lo que se va a redondear, si se va a guardar la nota, si se va a truncar, si se trunca y se guarda, si se redondea, luego qué ocurre. En fin, todo hasta el último detalle hay que tenerlo previsto, porque el tribunal os va a preguntar
Y no vale decir, bueno, ya se verá. O bueno, depende. Eso no, esas explicaciones no valen. Hay que tenerlo todo clarísimo. Da igual que digáis, por ejemplo, una idea sería truncar en la primera y segunda evaluación y en la tercera redondear. Eso sería una buena, en la tercera y final, redondear, para evitar que el alumnado tenga una percepción de nota superior a la que realmente tiene. Y debido a que, bueno, pues en la primera y segunda evaluación puede ser interesante que salgan con una percepción de una evaluación un poquito, si puede ser, más dura, y que luego al final de curso pues ya hayan autoevaluado bien y hayan ajustado bien el grado de exigencia y por lo tanto no haya sorpresas a final de curso después de a lo mejor 2 redondeos o 3, que la nota puede ser una sorpresa negativa. Por supuesto, mirar diferentes casuísticas porque os pueden preguntar y lo tenéis que tener claro. El alumnado que no trabaja, el disruptivo inteligente que estudia poco pero aprueba y con buenas notas. Los que van al mínimo, saquen las notas que saquen, pero que van al mínimo, que hacen lo mínimo posible y trabajan lo mínimo posible. Todo eso, todas esas casuísticas nos van a preguntar. Como he dicho anteriormente, nada de poner notas mínimas para hacer media. Lo mejor es no ponerlas, porque es difícil de justificar por qué pongo una nota mínima y aún más por qué esa nota mínima y no otra. Por lo tanto, lo mejor es hacer medias y lo que salga es lo que ha salido. ¿Y cómo se recuperan los contenidos saberes básicos de la unidad didáctica en caso de no haberlos superado? Bueno, pues partiendo de la base de que, bueno, cada unidad didáctica puede tener sus propias características y por lo tanto se pueda hacer una recuperación diferente en cada una de las unidades didácticas o diferente según el tipo de unidad didáctica, sí que debe haber una coherencia con la propuesta que habéis dicho anteriormente de evaluación de todo el curso. Y tenéis que tenerlo muy claro para explicárselo al tribunal. No valen respuestas vagas, respuestas ambiguas de bueno, depende, ya se verá, según. Eso no es válido. Tenéis que dejar muy claro los mecanismos de recuperación. También si tenéis pensado algún mecanismo de recuperación de la materia pendiente integrado dentro de la unidad didáctica, debéis decirlo también. Y siempre de acuerdo con las decisiones del departamento. También podéis plantear si hay que entregar algún tipo de dossier que, cuidado, ese término no existe, hay que mirar la legislación autonómica y si no la estatal a ver cómo se denominan para esos dosieres de actividades ponerlos el nombre adecuado, como planes o programas de refuerzo de la materia suspensa o de la materia pendiente, según el caso. Mirar la legislación y poner el nombre adecuado y correcto a esos dosieres, es decir, planes o programas de refuerzo. Y bueno, pues si lo hacéis, decir cómo lo vais a evaluar también, porque evidentemente tendrá que haber una rúbrica de ese material que deben entregar para planificar esos hábitos de estudio de recuperación de la unidad didáctica. Es importante que no hay evaluaciones extraordinarias ahora en la ESO, por lo tanto es muy importante cómo se va a recuperar cada una de las unidades didácticas, ya que no va a haber mecanismos de recuperación extraordinarios. Bueno, yo recuerdo que dentro de la extensión de la unidad didáctica, pues esto es muy relativo, habrá que ver la manera de exponer que tenéis, el material auxiliar, cómo lo mostráis al tribunal, cómo lo mostráis, etcétera. Pero bueno, en el guión podrían ser 1,5 páginas y en la exposición oral entre 3 y 5 minutos máximo. Pero bueno, todo esto hay que adaptarlo a las características de cada persona y al final en la exposición tiene que haber momentos de más tensión y momentos de más relax porque si no es imposible estar media hora en tensión. Entonces hay que ver qué partes de la exposición de la unidad son más memorísticas y qué otras partes lo que se fomenta más es la naturalidad a la hora de exponer. Y el siguiente apartado es la evaluación de la práctica docente, que aunque puede ser menos importante dentro del conjunto de apartados de la unidad didáctica, la importancia que tiene es que vamos acabando la exposición, miramos el reloj, puede ser que haya que hacerlo muy rápido, hay que tener material auxiliar preparado para facilitárselo y que lo vea el tribunal. Y al final, bueno, pues hay diferentes maneras de evaluar la práctica docente.
Dentro de esta evaluación de la práctica docente también está incluido el cumplimiento de la programación didáctica, ya que se informa a final de curso en la memoria didáctica del departamento el cumplimiento o no de la programación y propuestas de cambio para el curso siguiente. Todo este conjunto de cosas se pueden evaluar de diferentes maneras. Por ejemplo, si os fijáis en el artículo 91 de la LOE, tienen diferentes apartados, pues cada uno de los apartados se pueden redactar uno o más indicadores de éxito que nos van a permitir evaluar cada uno de esos apartados del artículo 91 de la LOE. Se trata de hacer una rúbrica con indicadores de éxito parecida a la que se puede hacer del alumnado, pero con una cosa importante, y es que objetiva al máximo y nos preguntamos, nos autoevaluamos o nos pueden evaluar de forma externa lo que estamos haciendo y la práctica docente, lo correcta o no correcta que es. Más cosas que se pueden evaluar, el cumplimiento de la programación didáctica, y luego también hay evaluadores indirectos a través del alumnado, por ejemplo, que se pueden hacer preguntas comparativas de cada una de las unidades didácticas para detectar si hay algún sesgo de alguna unidad didáctica, por ejemplo, que todo el alumnado perciba como que es una unidad poco útil, que no han entendido bien, que no la ven práctica para la vida real, que ha sido aburrida. Bueno, pues si eso pasa en una unidad didáctica siempre, a todo el alumnado hay un sesgo, una mayoría de alumnado que piensa eso de una unidad didáctica, obviamente tenemos que revisar, tenemos que pensar qué ha ocurrido en esa unidad didáctica para que hayamos detectado que la mayoría del alumnado considera que no ha sido útil, no ha sido práctica, no ha sido amena. Importante también, se puede pasar un cuestionario KPSI tanto a nosotros mismos como al alumnado, y a través de todas estas rúbricas, todos estos cuestionarios, se pueden obtener muchos datos de la evaluación de la práctica docente. Todo esto es material de la unidad didáctica ampliada y material auxiliar o de apoyo de la exposición que podemos facilitar al tribunal para que lo vea. Y bueno, pues esa rúbrica puede ser un pequeño test para evaluar la práctica docente al final de la unidad didáctica. Debe tener indicadores de éxito que nos digan, bueno, pues cosas como si he dado suficientes sesiones en la unidad didáctica, el examen era adecuado a la dificultad, era demasiado largo, etcétera, etcétera. Bueno, todos aquellos aspectos que se os ocurran incluir en esa evaluación de la práctica docente y en esas rúbricas de cada uno de los aspectos que van a permitirnos evaluar la práctica docente. Como he dicho anteriormente, hay diferentes maneras de evaluar la práctica docente e incluso podemos utilizar esos mismos cuestionarios para que el alumnado haga una autoevaluación para comprobar si saben cosas, no las saben, etc. Y esa autoevaluación del alumnado también permite evaluar la práctica docente. Porque si detectamos que en una unidad didáctica esa autoevaluación sale muy mal, quiere decir que en esa unidad didáctica hay que revisar, hay que evaluar qué ha ocurrido en esa unidad didáctica para que las cosas hayan salido mal, para que la mayoría del alumnado en esa autoevaluación haya salido incorrecto. Todo eso, dependiendo del enfoque que le deis, es muy importante, que puede servir tanto para autoevaluarse el alumnado como para evaluar de forma indirecta la práctica docente a través de esa evaluación que realizan de diferentes aspectos de la unidad didáctica. Importante, esos documentos deben estar adaptados al nivel de comprensión y eso debemos hacérselo saber al tribunal. Bien, esto es un ejemplo de cómo sería una evaluación a través de un KPSI de una unidad didáctica, por ejemplo, de derivada y sus aplicaciones. También, bueno, como os indiqué, se pueden hacer rúbricas de la práctica docente o ambas cosas. Esto es un test que se puede pasar al alumnado y lo aconsejable a través de ítems fáciles de reconocer con emoticonos y tal, lo más importante, si podéis, hacerlo comparativamente. Porque claro, va a haber alumnado que pongan todo muy mal,
otros y otras que pongan todo muy bien, y eso al final no nos va a permitir, esos sesgos no nos van a permitir evaluar nada, porque si hay alumnado que sistemáticamente todas las unidades didácticas nos las pone muy bien y hay alumnado que nos las pone muy mal, pues de ahí no vamos a poder sacar ninguna información. Es mucho más importante que ordenen, por ejemplo, las unidades de la evaluación en función de, pues, si les ha gustado más o menos, si consideran que esos contenidos van a tener una aplicación en la vida real, si van a ser útiles para otras materias, para cursos posteriores, todo eso, si recuerdan algo, si podrían enseñar algo de lo que han aprendido, todo eso comparativamente es mucho mejor, porque si detectamos que hay una unidad didáctica que ha salido extremadamente mal, hay que evaluar la práctica docente de esa unidad en concreto que ha salido tan nefasta. Bien, este apartado fundamentalmente es material auxiliar de apoyo y hay que mostrar rápidamente y acabar rápido, y seguramente hay que ir muy rápido porque es muy posible que en este momento de la exposición vayáis mal de tiempo. Por lo tanto, menos de media página. El material auxiliar sí que podéis tener elaboradas tablas, elaborados test, elaborados KPSI, elaboradas rúbricas que facilitaréis al tribunal. Tiempo en la exposición 30 segundos, un minuto máximo. Seguramente vayáis muy mal de tiempo y nos da tiempo. Y luego, dentro de la unidad didáctica ampliada y por supuesto dentro del material auxiliar y de apoyo, pues muy clarito, tamaño lo más grande posible, plastificado, etcétera, 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 para ponerlo en los atriles, como ya os he indicado en otras ocasiones. Bien, la bibliografía y fuentes usadas, aquí es importante, es el cierre, es uno de los últimos puntos de la exposición, por lo tanto ya tenéis que tenerlo muy bien preparado, tenéis que decirlo rápido y lo que digo siempre, si podéis referenciar a alguien de esa comunidad autónoma, cercano o cercana, profesor o profesora de la universidad, de instituto, que sea conocido o conocida para bien, por supuesto, pues mucho mejor. O sea, todo lo que podáis referenciar del entorno cercano, bienvenido sea. También deciros una cosa, si vais a presentaros en varias comunidades autónomas, pues intentad buscar referentes, bibliografía, ensayos, artículos de diferentes docentes de otras comunidades autónomas. Si vais a cambiar de comunidad, buscar referencias parecidas de otras comunidades autónomas. Eso es muy aconsejable porque si lo conocen, si conocen a quien estáis referenciando, pues mucho mejor y puede despertar la curiosidad del tribunal, incluso una pregunta fácil de responder a lo mejor. Evidentemente vamos a tener, ya veremos si al final se entrega o no la unidad ampliada, si se entrega algún documento escrito, ahí estará la bibliografía. Si no, se la podéis facilitar como material auxiliar al tribunal, decir a alguien de la bibliografía, pero no, a lo mejor no debéis decir todo, simplemente quien más os haya influido o inspirado en la realización de la unidad didáctica, o alguien que sea importante por el motivo que sea para esa unidad didáctica, y podéis facilitar al tribunal el resto de bibliografía para que puedan mirarlo. En caso de que no cojan el material, pues lo he dicho, en atriles y material plastificado. Importante, bibliografía y fuentes. Y eso lo debéis realizar vosotros y vosotras, y por supuesto todo lo más personalizado posible. Si habéis utilizado algún tipo de referenciado, pues por ejemplo en el proyecto final de máster o en el proyecto final de carrera, y os ha gustado ese tipo de referenciado, seguir usándolo, porque el referenciado interno dentro de documentos entregados, en caso de que haya que entregar un documento, siempre queda muy bien y es muy positivo y aclara bastante, y además tiene su toque personal. Si podemos referenciar libros o publicaciones, como os he dicho, de docentes cercanos del entorno en el que estamos, muchísimo mejor. Y bueno, tenéis que tener una frase preparada, especialmente por si no os da tiempo, si vais mal de tiempo. Es importante que bueno, tengáis diferentes frases. Ya estamos en el final de la exposición, pues ya estamos preparando el final de la exposición, y aquí sí que
es uno de estos apartados donde lo podemos decir muy rápidamente o más despacio. Entonces tenemos que tener preparadas frases largas y cortas para, en función del tiempo que nos quede, decir algo acerca de esa bibliografía, cómo nos ha influido en la confección de la unidad didáctica. En la superunidad didáctica ampliada, pues, ¿qué hay que decir? Pues bueno, hay que hablar de toda la legislación utilizada, artículos, publicaciones, ensayos, documentos públicos como las evaluaciones PISA, pruebas de acceso, documentos de pruebas de diagnóstico de la ONU, UNESCO, ayuntamientos, INE, etc. Libros de lectura, libros de consulta, usados en la unidad didáctica, de psicología, pedagogía, didácticos, etc. Todo lo que os haya servido para la unidad didáctica. Y bueno, igual que hay una bibliografía y una webgrafía, y hay que tener cuidado, hay que fijarse muchísimo en la convocatoria. Si la convocatoria nos permite o no dice nada acerca de los hipervínculos, podemos poner hipervínculos a la nube o a diferentes enlaces que nos permitan referenciar esa webgrafía. Recordar que en el 2019 no se permitía en la Comunidad Valenciana incluir hipervínculos en la programación didáctica. Por lo tanto, en la unidad didáctica, en oposiciones no eliminatorias, si hay que entregar un documento escrito, hay que mirar bien la convocatoria a ver si permiten o no permiten utilizar hipervínculos para referenciar esta webgrafía. ¿Y cómo plasmamos la bibliografía? Bueno, pues de la forma más clara, concisa, ordenada y, por supuesto, estética y original, muy personal, muy individual, muy diferente a como lo pueda haber hecho el resto de personas, ya que en estas oposiciones nos tenemos que diferenciar al máximo en estas unidades didácticas, superunidades didácticas, que solo va a ser una y por lo tanto tenemos que hacerla totalmente personal, totalmente diferenciada al resto. Bueno, y la conclusión y opinión personal de la unidad didáctica, final de la defensa, se hace buscando dos cosas: resumir lo que se ha dicho en la unidad didáctica, las características de la unidad didáctica, y dejar un buen sabor de boca al tribunal. Estos son los dos objetivos que se persiguen con esta conclusión. Importante, tendremos que adaptarla al tiempo que nos quede para nunca pasarnos del tiempo establecido. Y bueno, al resumir las intenciones y características especiales de la unidad didáctica, mucho cuidado, porque en la introducción ya habréis dicho algo y debéis decir algo diferente en la conclusión, en la opinión personal. Entonces, bueno, pues en la introducción se puede decir lo que se pretende hacer y al finalizar en la conclusión con palabras diferentes, diciéndolo de una manera diferente, lo que ya se ha hecho en pasado. Y bueno, ideas que os puedo dar para hacer este cierre. Bueno, ya sabéis lo que yo he dicho, que siempre que se pueda se dice el título de la unidad. Es como lo que os decía de he venido a hablar de mi libro, pues la unidad didáctica hay que nombrarla en todo momento, decirla en todo momento. Entonces, muy importante en esta conclusión, hablar de lo que han aprendido, qué es lo que ocurrirá si eso no lo han aprendido correctamente, de qué les va a servir en el futuro. En la introducción ya hemos hablado desde una justificación del conocimiento universal de la humanidad, de esa unidad didáctica, por qué debe estar en el currículo, por qué en ese nivel, y una justificación también desde un punto de vista pedagógico. Y bueno, pues hay que decir algo de estos aspectos, de estos contenidos y saberes para qué servirán en el futuro, pero también se puede hacer alguna conclusión de otro tipo, hablando del grado de concreción al que se ha llegado. A través de, pues se puede hablar algo de hemos iniciado la exposición con la legislación estatal, autonómica, programación general anual, programación didáctica del departamento, a través de después la exposición de la unidad didáctica con unas actividades de enseñanza-aprendizaje para todo el grupo que está en el aula, y unas actividades de refuerzo y ampliación para alumnado que tenga unas determinadas dificultades, que es el grado máximo de concreción, esas actividades concretas para alumnado con unas dificultades concretas. Bueno, algo así también se puede hacer. Y aunque seguramente lo hayamos dicho en algún momento de la exposición, es importante al finalizar recordar que la unidad didáctica es flexible y dinámica y que se puede modificar según las necesidades del alumnado.
del contexto o del departamento. El departamento puede tomar decisiones acerca de algún cambio por alguna circunstancia imprevista. Todo esto se puede decir al final también. Para finalizar, también podéis hablar un poquito de vuestra experiencia como docentes y como estudiantes de las diferentes etapas. Todo esto hay que tenerlo bien redactado para no decirlo de una forma imprevista, sino que quede natural, pero sabiendo lo que vamos a decir y teniendo previsto lo que vamos a decir. Por supuesto, estaréis muy condicionados o condicionadas por el tiempo. Por lo tanto, habrá que preparar diferentes finales más rápidos, más lentos, en función del tiempo que os quede. Por supuesto, ser humildes y también dar a la unidad didáctica la importancia relativa que tiene sobre todo el curso y sobre toda la enseñanza secundaria, bien obligatoria o bien bachillerato. O sea, es decir, es un granito de arena en toda la etapa educativa. No le deis tampoco una relevancia mayor de la que tiene, por supuesto, siempre con humildad. Y esa unidad didáctica que habéis elegido, pues la habéis elegido por una serie de motivos que seguramente hayáis dicho en la introducción. Esperáis que sea muy útil para el futuro, pero es un granito de arena más entre todas las unidades didácticas de todos los niveles, de todas las materias. Y bueno, lo que os decía, es importante dejar un buen sabor de boca al tribunal. Y bueno, esto tenéis que tenerlo previsto, cómo vais a concluir la defensa y cómo os vais a despedir y dar las gracias a la atención. Y bueno, por supuesto, dejar abierta la posibilidad de que puedan hacer cualquier pregunta para explicar o resolver las dudas que puedan tener. Y aquí sí que el tiempo es mucho más relativo. En el guión nos llega una página y en la exposición oral entre 30 segundos un minuto máximo, pero por supuesto, si miramos el reloj y nos quedan 3, pues hay que tirar de esa conclusión más larga para ajustar el tiempo lo máximo posible sin pasarnos. Es preferible que sobre medio minuto a que nos pasemos, porque el pasarnos de tiempo está penalizado. Entonces, bueno, pues tener preparadas 2 conclusiones, una más larga, otra más corta, en función del tiempo que os quede. Bueno, y como deberes, seguir avanzando en la exposición de la unidad didáctica, en la unidad didáctica ampliada. Bueno, deciros que ya hay alguna persona que tiene la unidad didáctica terminada. Entonces, seguir avanzando. Vamos muy bien de tiempo para las oposiciones no eliminatorias, vamos muy bien de tiempo, pero aún así es importante que vayáis avanzando en la unidad didáctica ampliada para tenerla lo antes posible para revisar y poder comenzar con las exposiciones. Que luego en la convocatoria hay que cambiar algo, se cambiará sin ningún problema, pero hay que ir avanzando, no podemos esperar. Y la siguiente sesión será la programación didáctica de las oposiciones eliminatorias, pensando en Madrid, Andalucía y todas las comunidades que se sumen a realizar las oposiciones eliminatorias en el 2023. El orden es al contrario de lo habitual, pero no pasa nada, no hay ningún problema. De lo que se trata es de preparar todas las posibilidades que pueda haber y adaptarnos a todas las circunstancias que se puedan dar cuando salgan las convocatorias de oposiciones. Importante, quien solo vaya a presentarse a oposiciones no eliminatorias y por lo tanto solo vaya a hacer unidad didáctica, aconsejo que al menos veáis los vídeos de la programación didáctica para haceros una idea de algunos aspectos, especialmente los que hagan referencia a los cambios legislativos y demás. Aunque solo vayáis a hacer la exposición de la unidad didáctica, de la superunidad didáctica, es importante que sigáis algunos aspectos generales de la programación, porque esos irán de una forma u otra en esa unidad didáctica ampliada, pero muy resumido ya que no es una programación. Pues nada, la próxima sesión irá ya de la programación didáctica. Con esto finaliza la explicación de las unidades didácticas, salvo algún aspecto que haya que ampliar, que pueda surgir alguna duda y que yo vaya viendo pues que sea necesario hacer algo más.